Bueno, chiquilines, buenas tardes. Disculpen la demora. Vamos hoy de la parte de histología es la última clase de tubo digestivo, de aparato digestivo, porque en realidad hoy es digestivo, pero no es del tubo. Vamos a ver las glándulas que nos quedan, que son la parte de hígado y páncreas, y además algo de las vías de conducción hacia el intestino. Y después, bueno, van a tener otras clases de histología, pero ya de los otros temas no relacionados, o sea, sí relacionados al digestivo, pero no del aparato digestivo en sí. Yo con ustedes en teórico me vuelvo a ver cuando empecemos embriología, porque no me tocaron ninguno de los temas del medio, pero digamos, de cualquier duda que tengan a las horas. Así que con algunos, no sé si algunos del B nos vemos en el práctico, pero si no, ya no nos vemos hasta cuando algunas de las clases de embriología que me tocan. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la parte de hígado y páncreas. La bibliografía es la misma. En la clase de hoy muchas de las imágenes que muestro son de acá, de esta página que ustedes ya la conocen. Y vamos a hablar entonces de, como les decía, del hígado, el páncreas, y vamos a empezar en realidad con parte de lo que es la vía, porque como veníamos hablando, la parte de histología de lo que es el tubo digestivo, vamos a estudiar la parte de los conductos que están afuera ya de las glándulas, o de lo que son las vías biliares extrahepáticas más que nada, porque veníamos hablando de tubos, y ahora estos también son estructuras canaliculares, y vamos a estudiar fundamentalmente la pared. Entonces, en lo que es la parte conductora de la secreción biliar, vamos a tener una parte intrahepática que la vamos a estudiar ahora junto con el hígado, cuando veamos el hígado, y una parte extrahepática, ¿sí? Y allí vamos a tener lo que es la vía biliar principal, que salen los conductos desde el ilio del hígado, ¿sí?, formando los dos conductos hepáticos derecho e izquierdo, formando el hepático común y la reunión con el conducto cístico, que es el que une con la vesícula biliar. Después van a formar el coledoco y van a desembocar junto con la vía excretora principal del páncreas acá a nivel del duodeno, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar, como son estructuras canaliculares, vamos a estudiar la pared y vamos a poner como ejemplo a la vesícula biliar, que tiene como función el almacenamiento y la concentración de la bilis. La bilis es el producto de secreción exócrina del hígado, ¿sí?, y se almacena temporalmente allí en la vesícula biliar, y allí también se va concentrando. Entonces, en esa vesícula, que es un órgano canalicular dilatado, ¿sí?, un sector como ensanchado que termina en un fondo de saco ciego, vamos a estudiar la pared, ¿sí? Esa vesícula biliar va a tener una túnica mucosa, que es esto que aparece aquí, la túnica muscular, y después por fuera, la parte más externa, va a ser tejido conjuntivo. Miren la clase ahora, a ver si hay lugar por ahí. Acá hay un banco y la escalera, supuestamente. Acá hay unas sillas ahí también. Vino pila de gente hoy. No te sientes arriba de la computadora nomás. Bueno, entonces les estaba diciendo, en la vesícula biliar vamos a estudiar estas capas: la mucosa, la muscular y una serosa o adventicia. ¿Por qué serosa o adventicia? Ustedes se acuerdan que la vesícula está aparte en contacto con el hígado, en la parte de la cara inferior, y entonces va a tener una parte, ¿sí?, que va a estar revestida de peritoneo, y otra parte en la cual va a estar adherida al hígado. Entonces, en la parte que está adherida al hígado no va a haber una serosa peritoneal, sino que vamos a tener una adventicia, mientras que en el resto, y toda la cara inferior y toda la parte del fondo de saco acá, vamos a tener por fuera una serosa, porque es la serosa peritoneal, ¿no? Entonces, de esas capas, si ustedes miran, vuelve atrás, les puse ahí
y agrandé acá de este lado y como que lo giré nomás, vamos a ver que la mucosa, ¿sí?, tiene pliegues, ¿sí?, pliegues complejos, tiene un epitelio de revestimiento cilíndrico simple y una lámina propia formada por tejido conjuntivo laxo. Acá no vamos a tener muscular de la mucosa. Y enseguida de la mucosa empieza la muscular. No va a haber una submucosa, ¿sí? Vamos a tener fibras musculares lisas de orientación aleatoria, no forman capas como distinguibles, si hay fibras en distintas direcciones. Y por último, como les decía, un tejido conjuntivo que puede continuarse con la cápsula del hígado en la zona que está relacionada a la cara inferior del órgano, y en la parte libre, digamos, vamos a tener una serosa. Esto es bien sencillo, esta parte. En la parte anterior les mostraba en dos sectores, que acá los agrandé, cómo es las características del epitelio. La mucosa siempre en estos órganos canaliculares tiene las funciones fundamentales. O sea, la parte de fisiología se ve en gran parte a la mucosa. Obviamente que la muscular también participa, sus contracciones van a favorecer el vaciado de la vesícula, pero en sí la función de concentración de la bilis va a depender de la mucosa, y en particular este epitelio, ¿sí?, es un epitelio cilíndrico simple, y si se fijan, sobre todo en esta parte, alcanzan a ver como una especialización ahí que corresponde a una serie de microvellosidades que se observan con microscopía electrónica acá, ¿sí? ¿Qué características tiene el epitelio? Además de ser cilíndrico simple, tener esas microvellosidades cortas, tener complejos de unión entre las partes laterales más apicales entre las células, ¿sí? En la parte más basal, una serie de interdigitaciones laterales que amplían más la superficie vasolateral, ¿sí?, y numerosas mitocondrias. O sea, esas son características de células absortivas. Lo que van a reabsorber es iones y agua para que la bilis, para que los demás componentes de la bilis queden más concentrados. Entonces, la absorción va a ser a través de las células y va a salir hacia la parte basal y lateral, ¿sí? Se absorben, como les decía, iones y agua fundamentalmente, y hace que cuando está en muy activa absorción aparezcan como dilataciones entre la parte vasolateral. Los espacios estos intercelulares aumentan porque allí se llena de mayor contenido de agua y por eso se agrandan los espacios. Bien, y entonces un poquito más de la mucosa, acordarse que tiene esos pliegues profundos, tortuosos, que generan, a veces ven estos que parecen como luces separadas, que uno a veces podría pensar que son glándulas, pero en sí, si uno mira, es el mismo epitelio, igual que el superficial, ¿sí? En realidad es como un pliegue muy grande de la mucosa que se introduce de nuevo y da toda la vuelta, y eso hace que a veces en los cortes aparezcan como separados, aunque en sí está todo continuo. Esta luz es también continua con la luz del órgano, ¿sí? Además de eso, puede pasar que esos pliegues se hagan aún más tortuosos, ¿sí? Y que incluyan no solo un pliegue que se introduce como divertículo en la mucosa, sino que también se introduce un divertículo ya entre las capas musculares, ¿sí?, formando esos senos de Rokitansky-Aschoff, ¿sí? O a veces también lo otro que puede aparecer, que no es lo que habíamos descrito, acá habíamos descrito solamente un epitelio de revestimiento y una lámina propia del conjuntivo laxo, en algunas partes del órgano, sobre todo cerca del cuello, cerca donde va a emerger el conducto, aparece en la mucosa una serie de glándulas mucosas, ¿no? Estos fenómenos de aparición de glándulas y aparición de divertículos más profundos que implican de que hubo una alteración de la mucosa, lo que se llama una hiperplasia, que es que proliferó, o sea, un aumento de la cantidad de mucosa, y en general eso puede ser en respuesta a distintas noxas, a procesos inflamatorios. Muchas veces y frecuentemente se debe a una patología que es bien común, que es la formación de cálculos o litiasis, y esos cálculos en sí
pueden a veces obstruir la salida de la vesícula o salir por el cístico y generar una obstrucción más adelante y generar alteraciones dolorosas e inflamatorias. A veces es simplemente una inflamación porque están los cálculos ahí dentro de la vesícula y se erosiona la mucosa, y eso genera esos cambios que llevan a esa actividad como más proliferativa, o sea, una hiperplasia, un aumento de la cantidad de células en la mucosa, que hacen que a veces lleguen incluso a la formación de glándulas o a estos pliegues o senos que a veces incluso aparecen con esas luces dilatadas pero revestidas por el epitelio de la mucosa entre las capas musculares. Entonces son fenómenos que se pueden ver en vesículas en forma, entre comillas, normal, pero que se ven a un proceso de inflamación, o sea, en respuesta a un proceso de inflamación. Se pasa que esa respuesta, digamos, en un adulto ya de bastantes años, no en un adolescente, pero sí en un adulto, pueden observarse ese tipo de fenómenos en algunas partes, ¿no? Les nombré acá esto de colecistitis, significa la inflamación de la vesícula, ¿sí? Bueno, y después hay otras patologías que pueden aparecer a nivel de los distintos componentes de la pared. Fundamentalmente el epitelio reabsorbe agua y iones. En realidad reabsorbe los iones, hace transporte activo y acompañando los iones pasa el agua. Tiene las características de célula de ser absorbido. Y el resto de los conductos, acá les voy a mostrar lo que es el final. Si ustedes se fijan acá, esto es parte de la pared del duodeno, esto es la parte de la muscular del duodeno, y acá aparece la mucosa de una estructura que está desembocando ahí. O sea, nos damos cuenta que es duodeno, además de por qué está esto, por estas glándulas que aparecen en la capa submucosa. Ven acá las glándulas del Liabre con la mucosa, esto es la submucosa. Y aquí está desembocando el colédoco, ¿sí? Que si ustedes se fijan, la mucosa es bien parecida con esos pliegues a la que describíamos de la vesícula. La cantidad de pliegues va variando, en la vesícula es abundante, acá también es abundante, de repente en el trayecto más largo no es tanto. La parte más externa va a incluir una muscular y una serosa en el caso del colédoco, por ejemplo, que acá serosa no va a haber porque ya estamos intramural, ya está dentro de la pared del duodeno, pero son esas variaciones de acuerdo a la disposición anatómica. Pero en sí, la mucosa, que es lo que más estudiamos en detalle, ven que no varía mucho, tiene pliegues, tiene epitelio cilíndrico simple, ¿no? Y en general, habitualmente, no hay glándulas tampoco hay. Bien, ¿alguna duda de esto? Las vías, entonces, un poco creo que era lo último que les iba a comentar. Bien, vamos a hablar del hígado ahora, entonces. Yo esta clase les comento, esta clase también va a estar colgada. Son bastantes diapositivas y algunas yo, o sea, las dejé igual, pero algunas las voy a pasar medio rápido. Algunas las dejo porque igual está bueno que tengan más cantidad de información, aunque a veces no las pasemos todas acá. Entonces, el hígado va a tener entre sus funciones, va a tener la función de producir la bilis, ¿sí? Y que va a liberar hacia toda la vía biliar que va a llegar al duodeno. Una función que tiene que ver con eliminar productos de desecho, porque el hígado es capaz de degradar determinadas sustancias que pueden llegar a ser tóxicas, y puede ser la bilis una vía para liberarlas hacia el intestino y que se eliminen finalmente con las heces. Pero además, otro de los elementos que vamos a encontrar en la bilis es sustancias producidas por el hígado que se liberan por las bilis hacia la luz del duodeno para unirse a determinados nutrientes para facilitar ya sea su digestión o su absorción. Entonces, por ejemplo, los lípidos requieren componentes biliares para su absorción. Esto capaz que ya lo vieron en fisiología y si no lo van a ver. Entonces, es importante este concepto, ¿sí? Entonces vamos a tener lo que es la circulación enterohepática, que tiene que ver con elementos que llegan desde el hígado hasta la luz del tubo digestivo y que por los conductos, por la vía biliar, y que vuelven hacia el hígado absorbidos y por la sangre que proviene desde el intestino llegan al hígado. Y acá viene una cosa, bueno, de los componentes esto es una tabla que está en el ROS,
se las dejo acá, no me voy a poner a hablar de la bilis ahora, pero que está, como la puse ahí, como la vi, dije capaz que les es útil y para que la tengan. Y después también acá muy resumido, funciones del hígado que tienen que ver con ahora ya no lo exócrino, sino más bien relacionado a lo metabólico. El hígado, ahora vamos a ver, participa en el metabolismo de diversos nutrientes y componentes necesarios para la vida, ¿no? Entonces, tiene un rol importante en el almacenamiento y distribución de distintas sustancias nutritivas, ¿sí? También vitaminas. Tiene funciones en la degradación de fármacos y sustancias tóxicas. Produce, sintetiza y libera hacia el plasma la mayor parte de las proteínas circulantes en el plasma, ¿sí? Entre ellas, de las más abundantes son las albúminas y otras proteínas transportadoras de distintas moléculas, lipoproteínas, transportadoras de hierro, proteínas de la coagulación, todas proteínas que encontramos en la sangre. De hecho, cuando uno hace un estudio de sangre, si uno quiere estudiar la función del hígado, entre las cosas que se piden es el proteinograma, o sea, la cantidad de albúmina para ver si el hígado está sintetizando o no. Es una forma de ver la función. En relación en particular al metabolismo lipídico participa también, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la captación y la síntesis de las proteínas plasmáticas transportadoras de lípidos. La más importante en el hígado es la síntesis de la VLDL, que participa en el transporte de triglicéridos desde el hígado hacia otros órganos periféricos, pero también produce cantidades menores pero de estas otras proteínas que transportan el colesterol, ¿no? También participa en el metabolismo de los hidratos de carbono, porque el hígado es el principal lugar donde se almacena glucógeno, ¿sí? Entonces el hígado es capaz de almacenar y liberar el glucógeno mediante la función de glucogenogénesis, la síntesis del glucógeno, y que es capaz de liberarlo ante las necesidades. Participa en la síntesis de algunos aminoácidos, de la urea, modifica y almacena algunas vitaminas, ¿sí? Y también participa en el metabolismo del hierro, en el mantenimiento de la homeostasis del hierro, tanto la generación de proteínas transportadoras plasmáticas como también es capaz de almacenar hierro. Para eso tiene una proteína citoplasmática de almacenamiento en su propio citoplasma. Y por último, a veces se habla de funciones endócrinas del hígado, ¿no? Todo lo que no tiene que ver con la secreción exócrina tiene que ver con sus funciones metabólicas y a veces incluso una función endócrina, pero que no depende de que el hígado produzca en sí algunas hormonas, sino que depende de que es capaz de modificar la función o de degradar algunas hormonas. Y ahí está la vitamina D, que el hígado lo convierte en esta forma, que es la forma circulante mayoritaria. Lo mismo con las hormonas tiroideas, que en realidad la mayor parte de lo que produce la glándula tiroides es la T4 y el hígado la desyoda y la transforma en la forma T3, que es la biológicamente más activa. En relación a la hormona de crecimiento, el hígado produce los factores de crecimiento de tipo insulina que favorecen o estimulan la acción de la hormona de crecimiento y participa en la degradación de la insulina y el glucagón, que son, como ustedes van a ver, las hormonas reguladoras del metabolismo, por dentro de varias de las hormonas, ¿no? Bien, eso medio rápido. Ahora sí vamos a la parte morfológica. Igual esa parte de lo que le hablamos recién, van a ver que a mí me importa que lo correlacionemos después con la función, cuando empecemos a hablar a nivel celular, ¿no? Entonces, el hígado, como las glándulas salivales que hemos estudiado hasta ahora, son órganos macizos, parenquimatosos, tienen un estroma y un parénquima. El estroma va a estar dado por una cápsula que rodea todo el hígado, que se llama cápsula de Gleason, y que en gran parte va a estar rodeada por peritoneo, ¿sí? Excepto donde está pegada la vesícula
o en el ilio, o donde salen las venas hepáticas en la cara posterior, ¿sí? En varios sectores donde no va a haber peritoneo, allí vamos a tener que la cápsula no va a estar revestida por una serosa, ¿no? Después hay una serie de elementos conjuntivos que acompañan a los vasos y los nervios y que en el ser humano son, el tejido conjuntivo intrahepático es bastante escaso, pero que de todas maneras existe y, como les decía, acompaña a los nervios, conductos y vasos y va a permitir una subdivisión en lobulillos. En relación al parénquima, como decíamos, vamos a tener lóbulos y lobulillos y varios tipos celulares. Los hepatocitos son los que forman la mayor masa hepática, pero vamos a ver que hay otros tipos celulares importantes. Y también el otro componente epitelial del parénquima, además de los hepatocitos, van a ser los conductos. Bien. Acá en la pantalla de la computadora se ve bien, o sea, cuando tengan la clase lo van a ver en esta imagen, pero acá no se nota tanto, pero sí se ve como esto es todo el parénquima hepático, aparecen estos huecos que corresponden a estructuras canaliculares, que pueden ser vasos, pueden ser conductos, y ven como que el parénquima es bien como macizo, con bajo aumento. Miren esta distancia, cuando esto es 1 milímetro más o menos no, si es 1000 micras es 1 milímetro. Y ven que hay una serie de estructuras que es más o menos, podemos delimitarlas. Ahí yo se las dibujé porque sabía que no se iba a ver, pero aparecen este tipo de elementos que no son fáciles de distinguir, pero que más o menos uno puede observarlos, que son los lobulillos hepáticos, ¿no? En general aparecen centrados por una estructura canalicular, que es una estructura vascular que se llama vena central, y después a lo largo de la parte lateral rodeando aparecen también elementos canaliculares que corresponden, como vamos a ver, a los espacios portales, ¿no? Que corresponden a estos que están señalados acá, pero puede ser este o pueden ser estos otros. Eso es un hígado humano. Hay especies en las cuales es más fácil identificar lobulillos porque tienen más cantidad de tejido conjuntivo. En el ser humano y en los roedores de laboratorio, por ejemplo, no hay tanto tejido conjuntivo, entonces no vamos a ver estos límites bien, pero sí se pueden como adivinar y tratar de encontrar los límites. A veces la tinción de los elementos celulares más abundantes, que son los hepatocitos, nos ayuda porque no es totalmente homogénea según si están más cerca del centro o más periféricos. Sobre todo por cómo se distribuyen los cordones de células, van a ver que no es tan difícil, uno puede tratar de identificarlos y adivinar dónde están. Bien, entonces, con mayor aumento uno mira, esto sería como un mediano, ven cómo el parénquima acá, adentro de los lobulillos, está organizado como en cordones. Esos cordones, ¿cómo adivinamos dónde está el lobulillo? En general vamos a buscar, centramos en un elemento canalicular, que en general va a ser así único, ven que acá hay como varios, lo mismo acá hay varios, pero estos que son únicos, si ustedes se fijan, esos cordones de células como que irradian desde ahí, ¿sí? Irradian hacia la parte que vamos a llamar la parte más periférica del lobulillo, y en la parte, en lo que es el perímetro del lobulillo, cada tanto aparecen estos sectores que corresponden a los espacios portales. Acá en un hígado de cerdo, teñido acá con una técnica tricrómica que pone en evidencia en celeste el colágeno, entonces se nota más. Acá es hematoxilina de cine nomás del hígado humano. Acá está esa vena central, que a veces acá aparecen como otra estructura más pequeña porque no siempre queda cortada exactamente transversal. Si está bien transversal nos ayuda más, pero si no se identifica igual. Y acá está como delineado también una línea punteada donde marcaría los límites de ese lobulillo. Y estas estructuras, como dice ahí, son los espacios portales. Ya más, esto es más aumento, fíjense que acá tenemos 40 micras esta distancia.
¿sí? Más internamente en el lobulillo y a más aumento, podemos identificar que además de los hepatocitos y estos sectores más vacíos que corresponden a los sinusoides hepáticos, va a haber un estroma intralobulillar que acá está hecho con una técnica especial. Además de tener eosina, tiene una técnica especial para teñir las fibras reticulares. Hay una red finita de fibras reticulares delgadas que conforman ese parénquima intralobulillar, ¿sí? Y además hay en ese parénquima estas células estrelladas de hito y algunos escasos fibroblastos, ¿no? Esta trama de fibras reticulares, que se acuerdan que está formada por colágeno tipo 3, sostienen los elementos más delicados del parénquima, pero en los preparados comunes con hematoxilina y eosina no los vemos, ¿ah? Se ven con técnicas especiales para fibras reticulares. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Un componente importante en el hígado, porque hablamos un poco de que hay una secreción exócrina, pero también está toda la parte metabólica. Entonces la circulación sanguínea ya es como una parte funcional del órgano acá, y que por eso lo podemos tomar incluso, sobre todo de lo intralobulillar, como formando parte de ese parénquima. El hígado va a recibir sangre que proviene en su mayor parte de la vena porta y también de la arteria hepática, que los dos vasos ingresan por el hilio del órgano, si se acuerdan de la parte de anatomía, ¿sí? Esos vasos, junto con los elementos, con los conductos de la vía biliar, se van como ramificando a medida que se ingresan en el parénquima, corriendo entre los lobulillos, ¿sí? Y finalmente se van a capilarizar, o sea, van a generar capilares después de dar toda la parte de microcirculación, arteriolas, vénulas, en el caso de la porta, vénulas, van a formar parte de lo que serían los sinusoides hepáticos que están dentro de los lobulillos, entre los cordones de hepatocitos. Entonces, ingresa la sangre por la arteria hepática y la vena porta y va a salir por las venas hepáticas. Y en el medio, como les decía, vamos a tener la red de capilares sinusoides hepáticos dentro de los lobulillos. Obviamente que acá están las ramificaciones de los dos vasos, y acá lo que serían las ramas que se forman por reunión de estos capilares sinusoides hepáticos. Estos capilares confluyen hacia esas venas centrales del lobulillo, que en realidad estructuralmente son como vénulas, ¿sí? Porque reciben la sangre de los capilares, y a su vez esas vénulas, esas venas centrales, que son vénulas, se van a reunir para formar vénulas sublobulares, y allí esas vénulas se van a reunir para formar las venas hepáticas, que se acuerdan que eran unas venas cortitas de la cara posterior del hígado que desembocan ya en la vena cava inferior. Bien, simplemente para recordar, ¿se acuerdan que lo que era un sistema porta? En cualquier sector de la economía uno tiene circulación arterial, ¿sí? Que forma capilares, y después circulación venosa, en casi todos. En el caso del hígado vamos a tener tenemos una circulación de ese tipo, arteria, que es la arteria hepática, llega al hilio del hígado, se capilariza y sale sangre por venas, pero tenemos esta otra sangre que ingresa desde una red de capilares. Entonces, este vaso que se origina en una red de capilares y que después forma una nueva red de capilares en el otro extremo es un sistema porta. La vena porta es un sistema porta que se origina en capilares de toda la pared del tubo digestivo, ¿sí? Que también viene sangre de capilares desde el vaso y del páncreas también, de estos órganos vecinos, ¿no? Entonces, la vena porta, que es la que le lleva la mayor parte de la sangre al hígado, es sangre que pasó primero por otros órganos. Eso hace que los componentes que salen de esos órganos, en el caso del tubo digestivo es importante porque están todos los nutrientes, antes de pasar a la circulación general hacen un pasaje por el hígado. El hígado los modifica y después sí recién salen a la circulación general. Bien, entonces dentro del hígado
las ramas de la arteria hepática y de la vena porta van a ocupar los bordes, y esto es el lobulillo vendría a ser como un prisma de base poligonal, ¿sí? Acá es un hexágono, pero es más irregular, a veces es un pentágono, no importa, pero tiene como unos lados, y en estos bordes, aunque aquí no esté representado, y en estos otros vamos a tener elementos canaliculares, ya sea vasos sanguíneos o conductos, y también vasos linfáticos. En amarillo están los linfáticos. Entonces, en estos sectores, en las aristas estas de ese prisma, se localizan estas ramas que se localizan inmersas en un tejido conjuntivo que en conjunto forman el espacio portal, ¿no? Rama de arteria hepática, rama de vena porta, rama de un elemento de conducto, ¿sí? En verde, y algunos elementos linfáticos, ¿no? Esos son los espacios portales que en un corte transversal de este prisma lo encontramos en los bordes como en las esquinas de ese prisma. En el centro, la vena central. Entonces, en este sector, acá ven cómo sale una rama, cada una de estas que tenemos acá, vendrían también elementos vasculares acá. Esto corresponde a cómo circula la sangre desde la periferia de ese lobulillo